Hey, what's up, Ing fam? Today we're going to talk about getting into tattoos. Myself, Jacob, I've been doing it now for 12 years. And then we have Francisco, one of the artists here at Ink Body Art. I've been tattooing for 4 years, and I'm part of the team of Ink Body Art. And we're so happy to have you, dude. It's been really good since you started with us. It's only been what, like a month now or 2 months? It's been about 2 months. It's about 2 months, It's bro. about two Yeah. months. So, dude, it's been great working with you. And he does realism. You want to talk about the style that you like, what you do, and what got you into tattoos and how you got started? Of course, yeah. Yeah. What got me started, it was like this passion for art. I share with, I can tell with Jacob. Mhm. And something important to say about his art is like I really admire it. So Thank you, dude. because yeah, it's not Yeah. something I enjoy to do too, Mhm. and I have so much like appreciation for this. It's realism. Mhm. Yeah, I would say for me one of the main like styles I do like to do is realism, but also I don't know if I ever told you it was like surrealism. Subrealism. Surrealism, Oh, yeah, okay, it's okay. like it's kind of like a combination with not the things that are not real, like fantasy and realism. I think so. Oh, okay. It's something I would like to do, and right now I'm really focused on Okay, like the sick, sick. technique, Hell yeah. and yeah, like I share this passion for the tattoos because it's art. It's an art form, and Have you been drawing since you were little? yes, Since you can remember? Okay. yeah, bro. Like, what about you? You've been like, Yeah, okay. So like I was gonna ask you, like, what did you start drawing and stuff? So me, it was Dragon Ball Z. When I was a little kid, the Dragon Ball was on Cartoon Network on Toonami, and I would watch it, and like I just wanted to draw it since I could remember was like Dragon Ball Z. You know? yeah, Dragon Ball Z. It was like so excited to draw like just like to get to draw like Broly Uh huh. or I don't know which one was your favorite one. Well, when I was little, first drawing I ever remember was Vegeta, and it was Uh just his head, and I wish I would have kept it, you know. And I never really took care of like my old drawings and stuff. But yeah, dude, first one that I can remember was Vegeta. Vegeta. Yeah. It's a really good one. Hmm. Like the one I was preferring to draw was Broly Oh no all the way. time. Yeah, Yeah. Oh at my god. the when he's going berserk. Uh Like huh. yeah, Yeah. that part. But also like you're asking about like if I have memories of drawing. One of my favorite things it was like just sitting in like a sofa like this one Hmm. with my cousin and draw like look, you ever play the tazos? Tazos. Tazos. The one like you smashing on the floor. Like Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, I played that. Yeah, 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 yeah. from like drawing this one Uh like huh. the SpongeBob Uh ones. huh. We draw for hours like Oh no and it way. was super fun. Oh sorry, it Uh-huh. was super fun to draw just those like for hours and it was just like Ah. our time, you know? Yeah, 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 yeah. Hell yeah. yeah. And so that's like when you were a kid. Well, then I'll go ahead and ask you too. Then, how did you get into tattoos? You know. Oh well, like the reason because I got into tattoos, I would say, is because I wanted to challenge myself and see what about the experience about being tattoo artist. Mm-hmm. I didn't thought it was easy. Hmm. Like I thought like it was unreachable because as the techniques like they're so hermetic. Right. I don't Hmm. know if you experienced that before. Hmm. Yeah. It's hard to get acknowledged. It's hard to like get people to teach you. It's not easy. Yeah, yeah, that's very true, and I think that's very much on purpose in the tattoo industry. And I know there's a lot of controversy around that. Personally, I believe in getting into it however you can, but then I also believe in figuring out a way to do it the right way, so that way you can learn the right way Definitely. and learn how to be clean and put in the effort, put in the reps, put in the hours. Because you're not just going to get it off of YouTube videos. You're not just going to get it off of practicing on fake skin. And you can get started that way. You can get started, practicing on oranges and bananas. Yeah. That's how I got started. And Practicing on fruit. yeah, I'm through. Yeah, yeah, yeah. Okay, so I'll jump into backtrack a little bit. I had been drawing since I could remember, and I wasn't really good at school. I hated school. I'm not one for that. Hey, bro, like Um, you ever got in trouble because of Oh you? yeah, you kidding me, bro? Like I fucking hated school so much.
And then I actually got into graffiti a little bit too, and I was starting to like tag things Hey, and like bro, you were a troublemaker, huh? yeah, Like, yeah. Well, I mean, I've been arrested and shit. We'll do that another episode. We'll save that one for another episode. So no make se sure lo to follow. pierdan. Yeah, make sure to follow for that episode. But I wasn't like how there's those people out there who knew that they were going to go to Harvard, MIT, to Princeton since they were in the womb. I just was not that kind of person at all. Yeah. So I mean, I've been drawing since I could remember, right? And I did art competitions, and a couple of times I got won some awards at school. Nothing major, but or I would have my art piece shown in the library, and they would go put it at a hospital because they were doing an event or something like that. And so So you were naturally good, you would say. I was naturally good, but I like drawing, and so I put in time and effort into drawing and stuff. When I got around high school era, some friends noticed, and they would ask me, "Hey, can you draw this for me? Can you draw that for me?" And I actually kind of started charging for them. I was like, "Oh yeah, Yeah, 20 bucks, 50 bucks, whatever." Yeah, bro, because it was like time, right? It Yeah, was on the you go and go to, how do you call it here, like recreo, recess. yeah, recess, yeah. You do you spend your recess sometimes like? Yeah, I would just draw and stuff. Yeah. Sometimes it'd be, we go play, have fun in soccer and stuff. But I would most of the time I would be drawing, you know. Yeah. And then once I got to about high school, um, I definitely got better at my art. I got more into realism at that point. I was doing portraits of people. I was doing portraits in art class. By commission. No, not by commission, just doing it, Oh, just okay. and then some people would ask me, but it wasn't nothing major. Do you ever own someone that draw like for years? Like you were like, hey, can you draw this for me? And then you were like, yes. And then you were about to finish high school, and then where's my drawing? Yeah, that's happened a few times actually. Yeah, I tell people, shoot, I got some designs that I got to work on still. They're waiting on me. Yeah, it's something that happens. It happens, Oh yeah. and then you get to realize like it's kind of like, because as an artist, bro, like sometimes I like to say like we have some stuff unfinished, right? Yeah. We leave it on the side. Yeah. Yeah, but it's hard to get to finish them. Yep. And that must be an artist thing too, because I talk to other artists and they say the same things. A lot of times too, finding the right structure for, let's just say, creating designs for a tattoo can be challenging, and it does take a lot of effort for me. It But I have does. to communicate with my clients ahead of time and tell them when it's a work in progress. I'm still failing on it. I'm still having moments where I'm like, shit, I should have got to that already. True. And then also creating a good barrier with them, or you're, boundary. I you're mean, you're in the cereal, and then you're like, "Fuck, I should go to the design right now." yeah, I should just do the design right now. I'm like, nah, I'm gonna lay back for a bit. Yeah, it hits you like that. Or you're just like watching like the TikTok. You're watching TikTok, Yup, yeah. doom scrolling. Oh, dude. Bro. Like that goes forever, huh? Like you're like, and then I should be doing something else. Yeah, I should be doing something else right now, Yeah. something productive. Next video. Look at me, how funny I am. Yeah. Yeah, he might. Oh My man. friend have a TikTok, so go and follow them. Oh, thank you, bro. It's, Shameless plug. No. yeah, Thank you, dude. Thank you. yeah, but also it's something. I'm working on it too. It's sometimes I get to see myself procrastinating too much, Hmm. and it's something I'm working on. It. I would say this year is gonna get a lot better. So Yeah, that's a good goal. That's a yeah, good it's goal. a Me good too, goal. bro. I'm shooting for that too. Mhm. Creating better boundaries with my clients and setting proper expectations is huge. Just being confident with that type of conversation. Hold on, baby. We're in the middle of a podcast right now. All right. Go ahead, baby. We're also parents, so if any artists out there are parents, you know the struggle. Yeah, All right, it so is. It is so true. so we don't get sidetracked too. I wanted to get back to you, how you got started into tattoos, and then I'll jump back to me how I got started into tattoos. Okay. Because Yeah. you're right there where you've been drawing for a while, and you go from there. Yeah. Well, the reason I can share the reason because I get started. It was the passion of the art, Hmm. and I wanted to like I seen one of the most influenced people I saw. My English is not that good, so I'm gonna be like kind of like sounding a little weird, but
One of You the can say it in people. Spanish too if you want. Yeah, yeah. Spanish too. Yeah, yeah, Okay. yeah. So, uno de las motivos que yo empecé como a interesarme más y más por el tatuaje fue porque yo miraba a un youtuber Ajá, que es tatuador antes de ajá. youtuber y él se llama Rod Chamuca. Se Oh, llama Rod chamuca. Chamuca. Ajá. Y ese vato bien buena onda, de hecho, Ujú. le mandaba texto y me respondía, incluso que Wow. estaba como muy grande ya en redes sociales, ¿no? Wow, that's Porque good. You know, not a sí, lot of big artists do that. No hay muchos que hacen eso. ¿no? Él, Uh-uh. él es creo que residente en Monterrey, creo. Ajá. Y pues algún día, si Dios quiere, va a conocerlo y ahí estar en su shop. Ujú. Pero ese camarada, bien buena onda, respondía y todo. Y digo, si algún día llego a tener como alguna presencia en el mundo del tatuaje, pues qué más, qué bueno que ser como bien buena onda y compartiendo los Ajá. conocimientos. Ujú. Y bueno, un gol para ti, bro, porque tú Ajá. eres una de esas personas. Encuentro mucho de esos atributos que es Gracias, como you bro. share your info, Ujú. you don't hold back nothing, you Ujú. like te abres con la información bien machín y es algo que se Thank you, agradece bro. mucho. Ujú. Muchas gracias. Ujú. Entonces, yo admiraba a este vato y digo, pues, a ver, ¿qué onda, no? Quiero aprender también, pero como te repito de nuevo, no había como ese acceso a aprender, como nomás lo que veía era en YouTube Ujú. y todo se ve tan inalcanzable cuando empiezas, todo se Ajá. mira tan como, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a aprender esto? Sí, sí, sí. Entonces, empiezo mi camino a los tatuajes. Pues yo trabajaba en muchas cosas. Yo soy nacido aquí en Estados Unidos, Ujú. pero soy alguien que se fue de pequeño a México. Entonces, Ujú. en México, no practicaba este arte. ¿En qué Yo parte? en Acapulco, Ujú, Guerrero. ujú, En ujú. Acapulco, Guerrero, que ahí tienes tu casa, bro. Ahí, No. cuando Gracias, bro. vayas a Gracias. visitar, sí, Ajá, bro. ajá. Para que hay bolillos rellenos y pescado a la Bolillos. talla. Es que platicamos una vez que yo visité Acapulco y sí se pone caliente y la humedad está fuerte ahí. Y yo estaba teniendo, estaba bien difícil para dormir y pues no me estaba gustando mucho ahí durante esa temporada. Pues ya Y, no te invito. nada, sí, ¿verdad? No es cierto. Pues sí, estaba bien húmedo ahí Ujú. y no dormí bien y mero como a las 4 de la mañana, temprano, a las 4 o 5 de la mañana, ahí salía de bolillos, bolillos, ahí salía y yo pensando, cállese, porque pues estaba cansado y quería Ya dormir. te parecía que es que cuando están ahí en tu casa Ajá. gritan con más fuerza, bro. Y cuando nadie sale, es cuando se ponen insistentes ahí. Bolillo relleno. Así de Sí, sí, manches. así. Pero hasta hacen esa voz, bro. Ey, Hacen, bolillo relleno. O bolillos calientitos. ey, cómo me enfadó el de los bolillos. Ah. It does. Disculpen. Ajá. Disculpen por romperle los oídos ahí. Ey, sí. Pero volvemos Sí, 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 de los sí. bolillos. A los bolillos, a los bolillos. Una cosa que es importante recalcar en todo esto es que mi camino del arte, pues como voy a, voy a volver como en timeline, ¿no? Ajá. Como estaba ahí en México y mis maestros notaban que, oh, este muchacho dibuja bien, ¿verdad? Pero como que me faltaba como yo sentía que yo sí era bueno, pero no tenía motivación. Como Mm, no veía que iba para ningún lado eso, pues mm, mis maestros me decían, no, sí, dibujas muy bonito y de hecho también me pagaban dinero por dibujarles para los eventos que, del 15 de septiembre, así cosas del Día de la ujú. Bandera. Sí. De hecho, tuve muchas experiencias en que las que me vi como superado por esas cosas, como los maestros me preguntan, ¿puedes pintar esta bandera de México en medio de la cancha? Ujú. Y era algo muy grande Ajá. y decía, ¿cómo un niño va a hacer esto? Estaba en la primaria yo Ajá. y me ponían a cargo otros niños y ya le decían, oh, tú pintas esto y tú pintas esto y ya era un crew, Oh, ¿no? sí, era. Sí, y yo me quedé que como no decía que no porque tampoco sabía decir que no luego. Y Ajá. les decía, no, sí, yo puedo. Ah, oh, y, that's actually pretty dope, bro. sí, Está suave. todo chueco el país, todo Oaxaca para allá torcido. Le faltaba, a Puebla le faltaba una E, ¿no? Ah. Y ya después, recuerdo que llegó el director acá y mira, y le hace, bueno, pues
a pagar para que lo hagan, ¿no? Porque a mí nomás me estaban dando el lunch. Oh, No, sí. sí, no, ¿Ese fue el pago? ese fue el pago. Hijos. Ujú. Pero era muy buena onda, o sea, Ajá. no era en mala onda porque como que creo que era la única manera en que ellos tenían como de impulsarme, Ujú. de decir, no, pues es que en realidad ya no hay clases de arte, pues en Ajá. escuelas públicas no hay Ey. como, es un poquito más difícil de Sí. acceso, podría decir Y yo. estos días también aquí en los Estados Unidos es Los, muy normal también, ya no hay muchas clases de arte tampoco. los cortaron también. Sí, hay muchas escuelas que también lo cortaron, sí. Es que también eso ya creció la industria, ¿no? Yo creo. Y Ujú. entonces, pues hay que pagar por eso, Ey, sí, ¿no? sí, 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 también. Ajá. y bueno, yo no voy a decir que acá es más fácil porque ya me tocó de este lado también, ya viví muchos años y acá de este lado tampoco es fácil, tienes que machetearle, tienes Ujú, que buscarle. Los dos lugares donde te quieras dedicar a arte es un constante promover tu arte, es un constante trabajo, macheteo ujú, y yo lo he notado porque viví de aquel lado y viví de este lado también. Entonces, cuando decido venirme para acá, para Estados Unidos, pues yo venía con una mentalidad de trabajar lo que haya, ¿va? Y ujú, empecé a trabajar de lo que haya. Y en una ocasión me tocó trabajar con mi primo, ujú. que era como el landscaping, que es este servicio de jardinería, Ajá, pero el de construcción. ajá. Y mi primo, en buena onda, me decía, oye, primo, ¿y tú, qué onda? Pues, ¿te gusta el arte, no? Ujú, ¿Has pensado de tatuador? Y yo en ese momento recuerdo que yo le dije a él, pues sí, ¿verdad? Estaría chido. Pero lo que yo pensé en mi interior, fue como, ¿y cómo? ¿Quién me va a enseñar, pues? sí, sí, sí. O Ajá. sea, ¿y a quién? Nomás voy a un lugar y pregunto. Ujú. Y de hecho eso fue exactamente lo que pasó. Yo, Ah, ok, sí, ok. no, nomás fui a un lugar, paré ahí en ese lugar y pregunté por un tatuaje, de hecho, uno de SpongeBob así. Ah, uno de... O sea, quedó en azul, ¿verdad? en azul, o sea, no bien bonito. Ey. No, mira, es que yo tenía un rato como pensando como, me gusta mucho este tatuaje de este rapero, Ujú. es un rapero venezolano, se Oh, ok. llama Cancerbero, y Ujú. lo miraba su tatuaje y decía, yo creo que más por admiración a su arte del Ajá. rap, Ujú. decía yo quiero agarrar un tatuaje así, yo quiero agarrar un tatuaje como el de él, y pues agarré y fui a ese lugar y pregunté, y me dio el precio la persona, y dije yo, pues, está carito, pero pues yo quiero agarrarlo. Y le dije, sí, después voy a regresar y esto, ¿no? Pues creo que yo que me porté como un mal cliente. Ahora estos días mirando en ese tiempo. Yo era una persona que pasó, Ajá. preguntó y dijo, ahí luego regreso, ¿no? Ey, sí. Y ya, yo tuve experiencia de trabajar en Watkins y todo Ajá. eso, y sí como que no es nada seguro eso, Ajá, sí, no sí, le sí. das nada de seguridad al tatuador. Ajá. Es como, nomás entras y dices, sí, ahí luego vengo y nada. Bueno, entonces, después de esa experiencia, regresé al mismo lugar y le dije al dueño, de hecho yo hablé con el dueño y le dije, oye, una pregunta, digo, yo sé que te vine a preguntar por un tatuaje, pero yo solo quiero preguntarte si tú podrías enseñarme a tatuar. Ajá. Y yo pues yo con mi español, pues es español de México, pues. Ujú. Entonces, el señor dijo como, no, sí, me dijo, no, sí, paisa, Ajá. vente a trabajar conmigo. Entonces, él asumió Sí, sí, que sí, sí, sí. que yo había nacido en México y Sí. todo, Ujú. pues. Pero la realidad es que yo me considero a mí mismo a raíces de allá, pero la realidad es Ujú. que yo nací aquí. Nacido aquí. Un Ajá. poco ya después, pues empecé a escuchar como comentarios como que, no, es que aquí puro paisa, y digo yo, pues, Sí. sí, yo no, sí Ya no, soy, ya no te gustó y ajá, sí, pues, no, no se siente uno cómodo con eso, ¿verdad? exacto, Ajá. Ujú. exactamente. Y ya empecé como, pues, el trato fue muy, pues fue de aprender, pero nomás mirando, y sí había consejos y todo, pero al final de cuentas no funcionó, no encajé ahí, no Ujú. encajé ahí, no era mi lugar, y hasta el día de hoy, es como, siempre hay como un agradecimiento Ujú. detrás de todo lo que quiera decir, como que yo en mi experiencia, todo lo que yo quisiera decir como, oh, es que pasó esto, o esto no me gustó, yo me quedo como él me ha enseñado, Jacob me ha enseñado, es Ujú. un agradecimiento de que yo puse un pie en la industria, adentro de la industria, gracias Ujú. a ese lugar. Sí. Gracias a ese tattoo shop fue que empecé,
mi Ajá. camino. Poco después me moví a otro tattoo shop y ahí fue cuando me impresionó el mirar cómo cada quien tenía un estilo diferente, cada quien estaba muy, muy experto en su estilo. Ajá. Me sentaba por horas a mirar a un artista, a otro artista, y era algo que yo decía, 5 horas ahí de pie, nomás mirando así, creo que lo experimentaste tú Sí, sí, también, sí, ¿verdad? también, sí, sí, sí. Porque uno lo que quiere es aprender, y entonces Sí, ahí estás como, cada detalle que hace, cada movimiento lo estás no mirando, estás mirando, sí, sí. y eso es una manera muy buena de aprender, creo yo. Entonces fue mi camino, fue de un aprendiz, Ujú. pero a cambio de aprender, tienes que dar tu servicio, que es como limpieza. Limpieza, sí. ¿Y te maltrataban o...? Pues mira, yo creo que en general, habían como, creo que los aprendices pasan por cosas como que no, yo no le desearía a nadie que pase. Ay, sí. Hay unos tratos que dices tú, no era necesario. Ajá, No era sí, sí. necesario que, no sé, que tratara de esta manera a la persona. Ajá. Pero ellos, la mayoría de las personas que te enseñan, como siento yo que lo que he escuchado yo, que la excusa es a mí me trataron peor. Ujú. Y yo no, eso, ahí para mí ya se cortó ahí Sí, esa sí. línea. Yo también pienso de la misma forma que ¿por qué ser como que tienes que maltratar porque también a ti te hicieron lo mismo o peor? No, Ajá, no exactamente. ajá, Y es como, por ejemplo, yo, pues ya, primero Dios, voy a ser papá, ¿verdad? ajá. Entonces yo no voy a hablar aquí de mi experiencia con mi papá, pero voy a poner un ejemplo. Es como si, mi papá fue muy mal onda conmigo. Y yo dijera, no, yo voy a ser mal onda con mi hijo también porque así me Sí, ¿verdad? trataron. Ahí Y está. yo decidí Ey, cortar sí. la cadena en mi experiencia del tatuajes. Porque si yo tengo una persona que le voy a estar enseñando, lo primero que buscaría es no hacerlo sentir incómodo, no hacerlo Ujú. sentir mal, no hacerlo, si hizo algo mal, todos nos equivocamos. Sí, 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 es sí. cierto. Sí, lo que yo he notado en la industria, que muchos piensan de esta forma, es lo que se puede decir el old school mentality, que dicen, pues así es, y le preguntas por qué, ¿verdad? Y ellos siempre dicen lo mismo: "Oh, pues así es las cosas, así es". ¿Y por qué no pensar de otra forma y ser, como se dice, open-minded y tratar de cambiarlo un poco y tratar de ser diferente? Y yo he notado eso en la industria también. También tuve una experiencia en un shop que yo fui el aprendiz y también me maltrataban y me tenían ahí desde el que yo fuera el primero en entrar y limpiar y el último a salir y limpiar. Mirabas la luz cuando, mirabas el sol cuando Sí, subía sí, sí, y sin no, pagar, sin sin pagar, pagar. sin pagar. Y yo limpiaba todos los stations de todos y también yo fui el chauffeur del dueño. Yo le manejaba a la tienda, X cosa. Y yo tuve esa experiencia y dije, no, ni madres, ¿por qué voy a tener esta experiencia aquí? Ya estoy haciendo tatuajes, tenía amigos que se estaban haciendo tatuajes conmigo. Sí, Me fui para atrás a la casa. Y hay muchos que dirían, oh, eso no es la forma de hacerlo. Eso está incorrecto. Pero para mí, eso me ayudó mucho a empezar a crear clientela, a seguir teniendo sueldo en ese tiempo. Y después con tiempo empecé cuando conocí a mi esposa, cuando nos conocimos, ella me miró y me dijo, sabes que debes de ir a un shop y aprender bien. Pero eso me dio la oportunidad a ir a otro local o un local que trataban a los que entran diferente. They were treating everybody differently sí, and they had a much newer mindset. Even though they were still a little bit of old school stuff, they had a newer mindset. sí. And she was able to get me the interview there. And that shop isn't there anymore, but the owner, I can still consider him my mentor. And he taught me the ropes during that time and how to be clean and how to be sterile, how to set up, how to break down, how to manage myself, how to price myself. And then I went on from there. And during that time is when I actually got into doing portraits and stuff. That's the era when I was like, I'm gonna try this. I'm gonna do I saw your realism. first portrait on Uh-huh. color, bro, like, y lo miré en persona. Thank you, bro. Yeah, bro. Gracias, gracias. Yeah, it was really good. Thank you, It bro. was really, Thank you. really good. Uh-huh. Like, no podrías creer que es un primer portrait. No way. Yeah, yo Well, no thank podría you, bro. creer, Thank you. la Yeah, neta. I Pero, was scared. And actually, years later, my wife, she told me that she was worried about that tattoo. She was like, I didn't know if it was gonna come out right or not. And
She didn't want to tell me during that time, but she was like, you know, is it going to come out okay? And luckily enough, it did. It did come out good. But I also practiced it. I did that whole tattoo on pound of flesh silicone, and I practiced that entire thing in full color before I did it on skin. It's key, huh? Yeah. It's huge. And there's some people in the industry that say draw your tattoo completely before you tattoo it. You know, Yeah. and that's also why I believe when you're going to do a portrait, do hand stenciling. Actually, stencil it out on paper with the carbon paper on the back of it, and hand stencil it so you can at least get to know the design, the face, the portrait, all the different shapes and tones and all that before you actually put it on skin. Nowadays, I think I have a few years under my belt, and I feel comfortable enough not having to draw it completely. Yeah. And I know some people would probably disagree with that, but that works for me. And so when Sí. I do portraits, that's how I approach it. I completely, stencil it out by hand, and then I put it on the skin, and that's been great for me. That's been really good. Sí, es como un mapeo mental, Ajá. como un mapeo mental que es como si estás ya estás preparado antes, estás como haciendo el diseño, Ujú, como por mano, estás memorizando. ujú. Ya cuando estás ahí, ya con la persona ahí, ya tienes como todo en la cabeza la mapa. Y ya, Uh-huh. Yeah. You have an idea. You have a muscle memory. muscle memory, Uh-huh. that Muscle will be. memory. Mhm. So, eso es un perfecto consejo para Uh-huh. las personas que nos van a escuchar, que están, van a estar entrando todo esto. Uh-huh. Es muy bueno ese consejo. Thank you, man. Ese Thank que you. vas, Me haciendo ayuda mapeo. mucho. That's helped me a lot. Sí, It's helped me a sí, lot. y eso que mencionaste acerca de tu mentor, Mhm. hay un profundo agradecimiento siempre a estas personas porque te abren la puerta Mhm. y no solamente eso, sino también ya llegan a un nivel de confianza que te empiezan a compartir, Mhm. porque para ellos tampoco es fácil, Mhm. porque es como ellos, pues quieras o no, tienen una mentalidad diferente a las personas más nuevas, generaciones Sí, sí, nuevas, sí. y encontrar a una persona que te suelte esa información es como, bro, like, tú fuiste esa persona. Uh-huh. Uh-huh. No, and then he actually told me too. He was one of the people who said when I was about to do that portrait, he said, you should probably at least have 5 years, maybe 7 years under your belt before you do a portrait. Yeah. That's because that's what he was taught. Yeah. But then he also said, go for it, see how it goes, Yeah. And then it was kind of like after I did that, he saw me differently, and he earned I earned his respect because he's also done color portraits, and he didn't do his until after 5 years of practicing his first color portrait. Que fue impresionante para él, fue como, ya, Yeah, y and es I was 3 impresionante. years into it. That was my third year of doing tattoos. Hoy en día es impresionante. Uh-huh. And then shortly after that, because I didn't do the traditional apprenticeship, he gave me my tattoo artist title and apprenticeship completion certification. He gave me that after he saw me tattoo that. Wow. And How it looks, the certification. yeah, I have it saved somewhere. I don't know where it is, but he put Sixtus. That was the name of the shop back in the day. It's no longer there, but Bro, thank you. Yeah. Like, it's like, siente bien chido, ¿va? Eso, Yeah. siente bien chido. Yeah. Even though it wasn't a tradition. No, it feels really good. Yeah, it must be nice. It must be nice. It must be nice. But no, it ¿Tuviste wasn't. fianza? And you know what? I feel like things have shifted a little bit nowadays. The industry is changing. Mhm. We're still trying to figure out what that looks like. Yeah. And I think it's okay to get to a certain level where you can do really good, clean tattoos and still consider yourself an artist, Yeah. even if you didn't do a traditional apprenticeship route. Yeah. But still give respect to the industry, give respect to the old ways of doing things, and learn the strategies properly. Because nowadays, more and more of the newer artists are starting to say what the old artists are saying. Some of the things, right? Sí. So like using more black, or quality over quantity, right? And Yeah. like these things that have been there for a long time, Yeah. they're just cutting out a lot of the the misogynistic and like the crazy like Sí. old biker or old gangster type of talk. Sí. That stuff is kind of dying away. De hecho, eso que mencionas es importante decir, ¿verdad? Porque dices que como que las personas nuevas están diciendo como, que lo que te entendí, porque también el inglés no está tan bien, ¿verdad? Okay. Pero es como que las personas nuevas están volviendo a repetir como ese patrón de
cantidad sobre calidad. Ujú. Ok, ya, eso sí es cierto. Ajá. Eso sí, porque sí te entendí, creí que te había entendido lo opuesto, pero es que hay como en la historia, es como si olvidas la historia, estás destinado a repetirla. Ajá, sí, sí, Y sí. por eso es importante como tener ese registro de Ujú. decir, así se hicieron las cosas y fue muy repetitivo. Porque en el pasado, Ujú. lo que notaba y lo que he notado en algunos lugares que aún siguen de pie, es que tienen el mismo diseño y vienen personas y se lo ponen a 20, 30 personas. Ujú. Y eso es verdad, yo lo comprobé de primera mano. Sí. Entonces, no hay una pieza original pensada para las personas. Ujú, ujú. Yo creo es como es diseñado para cada persona, porque hay quienes buscan esos lugares, Sí. Ujú. pero para los que no, se van a ir insatisfechos, porque van a volver a mirar el diseño y lo miran hecho a lo rápido, Ujú. como si fueran, no tortillas, ¿ah? Porque hasta las tortillas ya tienen su proceso, Sí, sí, sí. pero hechos como McDonald's, Ey, sí, como ahí se va. a la ahí Ajá. se va. Ay. Y a veces como ya estás muy acostumbrado a un papas fritas que ya ni sabes cuál es la diferencia. Ujú. Sí, y pues la industria antes fue así, mirando la historial, seeing the history of tattoos, era, todos tienen sus diseños, everybody has their flash that they created, and they come in and somebody comes in and say, hey, well, I want an anchor. Oh, well, I have this wall, this flash sheet that's all anchors. Sí, Okay, perfect. Well, can you change a name and put a date on there or something? Perfect, I can do that. And little by little, it started allowing more custom pieces, but most of the time it was you're going to get what they have on the wall. And then with things like these TV shows like Ink Masters and that kind of stuff, it started blowing up where more and more people wanted custom pieces. And now it's changing in the industry where more and more people are shooting for custom pieces because people are unique. They want that thing that they see in their mind and they need an artist to bring it to life, right? sí, And there is space for those people who are like, I have no idea what I want. I'm just gonna go into the shop and get a tattoo. There's an American traditional shop, and they're gonna kick ass on ujú, that American traditional tattoo, and I just want that. And then that's the beautiful part of where we're at nowadays. And some people have seen me online as like trying to kill the old ways, but no, it's more of like let's take away the negative parts, the things that haven't been beneficial, because there's people who don't like going into places that they're only going to get one certain thing. They want to go to somebody who's going to be able to do that custom piece for them, and we all should be able to coexist, right? We should all be able sí, to thrive. And it seems like because of where we're headed, we are going to be able to thrive so long as we can sí, start coexisting a little bit. I think sí, that's kind of missing. And more artists nowadays, the younger artists, are starting to follow each other, starting to talk to each other, starting to kind of network. sí, Whereas back in the day, if you were to sí, open up a shop, there's a chance that old shop that's been there is going to throw bricks at your windows, sí, if they don't set your shop on fire. So sí. it used to be that way. It used to be, ¿Tú lo viste a eso? yeah, Todo yeah, yeah. eso? Oh, yeah. They would see that kind of thing as like a threat. And see that, and that right there is a negative mindset. That Ya, right there is a scarcity no mindset. queremos eso. Yeah, we don't want that. There's millions of people, and there's enough people for everybody who wants just a design that. Let me change that a little bit. There's enough people that are gonna, fill those doors and those shops with people who don't want custom pieces, and also fill the doors at those shops where they only do custom pieces, Es verdad. right? Sí, es Hmm. verdad. Yo creo que en mi parte no tuve tanto como ese tiempo que tú llevas en la Hmm. industria, pero me gustaría también ondear un poquito más porque sí se Hmm. nota que tienes mucho camino recorrido y quisiera Damn, preguntar bro, like am I getting gray hairs or something? en la No, no, no. industria, en la Like in the industria. industry. No, thank you, bro. Yeah, yeah. Uh-huh. Y quisiera preguntarte un poco más para ellos, porque la misma pregunta, yo lo resumí, mi poco tiempo que llevo tatuando, lo resumí en eso, pero Mm. hay mucho más de historia, ¿verdad? Uh-huh. Pero porque es muy interesante más escuchar a las personas que llevan 10 años como tú. Hmm. Entonces quisiera preguntar cómo el camino
me nos explicaste que con Porky después, Uh-huh. que aún se llama Porky Tattoos, Uh-huh. después de él, ¿cómo fue el recorrido como que Yep. tomaste? Yeah. And I think that's going to be a great episode for the next one Sí, because we're a little bit deep now on this one, exacto. and so we'll hold that one then. We'll talk about my experience all the way through. We'll get a chance to do your experience all the way through. Sí, sí. So stay tuned for the next episode. This was good, you know. Va a estar muy bueno Bueno, porque ¿verdad? sí, Ajá. hay muchos temas y cuando me siento a platicar con él, Ajá. es como nos vamos Y seguimos, ¿sí, verdad? Sí. We can go on forever, so that's also we got to cut it short. You know? Exactamente. or cut it where we're at now, but we're gonna try to keep doing new topics. Maybe we'll do reviews on things. Maybe we'll do a deep dive on different styles, or maybe even we'll try to put up a tattoo and break it down and see what this person did on Exacto. yours, on mine, vice versa. And we'll go from there. So Parece guys, perfecto, sí, yeah. porque también me estaba esperando por los aguacates Yeah, para yeah, you gotta go la home. comida. Yeah. No, sí, pero todo estuvo muy bien Uh-huh. y pues vamos a seguir compartiendo más cosas. Me parece como aquí de este lado la experiencia y la juventud se juntaron porque es como tienes los dos de las mejores épocas. Like, tienes 10 años en la industria, pero también esa mentalidad de hacer como ¿cómo se diría? Como más moderna, más tratando de evolucionar. evolucionar. There you go. That's a good way to put it. That's a really good way to put it. We have to. Tenemos que. We have to. All right, guys. Thank you for joining us on this one. If this brought you some sort of value, si hay un poco de valor en esta plática, share it with a friend. Compártelo con alguien. And make sure to send in questions, drop a comment, let us know any other topic you want us to jump in on. We're down to talk about anything tattoo-wise, even social media. Thank you again, guys. Sí, con gusto también. Cualquier pregunta que tengan, se la respondemos. Yo soy una persona que me gusta compartir mucho también el conocimiento. No soy hermético, no me cierro tampoco, al igual que mi amigo Jacob. No somos personas que nos gusta ser envidiosos con la información, porque gracias a Dios estamos donde estamos, porque hay personas que han compartido ese conocimiento con There nosotros. we go, bro. That's perfect. That's very true. All our tags will be in the description. Make sure to follow us. Make sure to follow Francisco. Peace.